Hola amigos, hola amigas, estamos en un nuevo programa de Conversaciones Americanas. Es un placer tener con nosotros hoy a Gary May-Barduk. Gary May-Barduk es un académico norteamericano también con gran experiencia en el servicio exterior norteamericano. Fue diplomático en Cuba, en Nicaragua, en México, en varios países de América Latina, Venezuela tengo entendido también, y en otros países en África y otras partes del mundo. Gary tiene un PhD en economía, un doctorado en economía y actualmente es el presidente de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, más conocida por sus siglas ASCI. Gary es totalmente bilingüe en español e en inglés, que es su idioma nativo, y español, posiblemente incluso conozca otros idiomas, y él ha accedido en un esfuerzo especial a hacer esta entrevista en español. Ojalá los que lo vamos a escuchar en español tengamos ese nivel en inglés cuando hablemos el idioma. Entonces, Gary, qué gusto es tenerte aquí con nosotros. Acaba de terminar la conferencia anual de ASCE y quería preguntarte cómo ves el resultado de la conferencia. Eh, He visto que hubo un grupo importante de debates, participó Pavel Vidal, se le hizo un homenaje a Pepín Álvarez, el economista que trabajó temas de la agricultura. Y bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Eh, eh, Gary, ¿qué te pareció la conferencia de ASCE? ¿Cómo terminó? Yo creo que fue muy bien. Había muchas buenas discusiones. ASCI nunca tiene una posición política. Es una organización de analítica, o por lo menos de opinión, pero de cualquier opinión. Pero tiene gente que han estudiado Cuba por casi 30 años. 50 años. Roger Betancourt, por 50, ejemplo. Roger 50, Betancourt pero lleva muchos años. ASCI ya tiene 31 años. Yo creo que es una organización que hacen estudios cubanos más viejos en los Estados Unidos. Aunque yo he estudiado Cuba desde 97, cuando yo fui a Cuba, yo estoy aprendiendo mucho de cualquier conferencia. Y ojalá que algunos de sus participantes sean miembros en el futuro, o por lo menos asistan a nuestro webinars y todo. Estamos tratando de traer buenas discusiones informados, más por economistas que otras cosas, pero tenemos gente de ciencia política, historia y todo. Y yo creo que es una buena organización. Bueno, hay una frase famosa de Hayek, el economista, que él decía que el economista que solo sabe de economía, ni de economía sabe. Así es verdad, es verdad. Es que esa es una frase que a mí me gusta mucho usar. Es verdad. Gary, ¿y por qué empieza tu interés en Cuba? Porque eres como no quiero usar la palabra yanqui, ¿no? Porque es americano, ¿no? Pero eres del norte, eres En 59. eres de Nueva York. En Entonces, 59. ¿qué te llevó a ese interés por estudiar Cuba, por aprender sobre Cuba? En 59, cuando era 14 años, estamos mirando la revolución cubana. Y yo no sabía mucho, pero yo recuerdo New Year's Eve. ¿Cómo se dice? Pregúntalo, dilo en inglés y yo te Well, I prayed.
Yo I recé. prayed that I didn't know, yo no sabía quién debe ganar. No sabía. Ojalá que pase bien. Ojalá rezaste por lo Los mejor. próximos 2 días había manifestaciones en las calles de Orlando, Florida, porque ya viví en Florida, en apoyo de la revolución. Sí. En apoyo de la revolución. En Florida, en Florida. En Florida. ¿En qué parte de la Florida fue eso? Orlando, Central Florida. En Orlando. Florida Central. Orlando. Yeah, sí, Orlando. Sí. En el próximo año, con los tribunes y todos, y los ejecuciones y todo, había que podemos ver por televisión y por Life Magazine, you know, la revista pública, Life. La revista Life. Yeah, en Life, sí, Life Magazine. La opinión cambió mucho. Bueno, algunos años después, todavía en Orlando, cuando llegó la Cuban Missile Crisis. Okay. Orlando era el hogar de Pine Castle Air Force Base, de McCoy Air Force Base, de la Strategic Air Command. El comando aéreo estratégico. Exacto. Con los nuclear weapons, con los armas nucleares. Sí, y todo. Y yo recuerdo los convoys de tropas paseando a Orlando hasta el sur de Florida. Yo recuerdo mis padres estaban haciendo packing una caja metálica con comida y todo en caso que había un ataque nuclear. You know, bueno, pasó mucho tiempo. You know, empezó, llegué a ser un miembro del servicio extranjero. Mi primer puesto era Papua Nueva Guinea, en la otra parte del mundo. Wow, en Papua y Nueva Guinea. Sí, la primera embajada ya. En mi casa puede ver una gran colección de arte de Papua Nueva Guinea. Y después... Y en la foto de atrás te veo que te gusta mucho montar en la canoa. A lo mejor fue que allá aprendiste a montar canoa, ¿no? En Minnesota. En Minnesota, graduate school. Qué bien. Este es de Maine, donde voy a estar en algunos días. Entraste al servicio exterior. Sí, y después estaba en México como un agregado financiero. Y empezó la revolución en Nicaragua. En Nicaragua. Después de un año en México, el Departamento de Estado me mandó a Nicaragua porque necesitaba un funcionario económico allá. Qué bien. Y la influencia de Cuba era muy evidente. Bueno, pasa algunos años más. Fui a Sierra Leona para guerra allá. Nunca quería que yo llegue a su país, porque siempre después había grandes problemas. Trabajé muchos años sobre los problemas económicos del mundo, de la debt crisis y todo esto. Y después... Del problema de la deuda, la crisis de la deuda. Después... muy importante en los años 80 fue este debate sobre cómo resolver el tema del grave endeudamiento después de la década del 70, de los llamados petrodólares. Fue muy importante el tema del endeudamiento. Exacto. Sí. ¿Y llegas a Cuba cuándo? ¿Cuándo llegas? Ya en la época de Nicaragua. No, Nicaragua era... Ya en la época de Nicaragua me imagino que tuviste que dedicarle atención importante
a Cuba como uno de los actores de la crisis Uno centroamericana. de los actores, yo recuerdo en enero de 82, Mm, yo regresé a Washington. Ya había guerrilleros en las montañas, los mm, contras. sí, Sin en esta época de apoyo de los Estados Unidos. sí, Apoyo de los Estados Unidos empezó con una finding de presidente Reagan en enero de 82. Al mismo tiempo que yo regresé de de Managua. Nicaragua, de Managua. Y yo fui a una entrevista con la CIA, porque ellos querían discutir qué está pasando en el país y todo. Y ellos me preguntaron, ¿qué puede pasar si nosotros dar ayuda a los contras? Y mi respuesta era, primero, recuerda Vietnam. Congreso no va a dar apoyo de por mucho tiempo. Va a tener bastante problemas con Congreso. Mm, Y el segundo punto era, ¿y qué va a hacer cuando tiene cubanos en la uniformes sí, sandinista? sí. Que ya había, yo había visto antes. Entonces, yo no estaba muy contento con la política al principio. Aunque después, yo era un favor de los contras. Yo tenía muchos amigos que empezó a ser contras. Y yo creo que iban a ser mucho más democráticos que los sandinistas. Mm. Okay. Pero en general, nunca estaba muy contento con la política de los contras. Lo que Y así, en el año 82 todavía la Junta de Reconstrucción Nacional incluía a algunas figuras que no eran sandinistas, pero sí se sí, veía una tendencia algunos, a, yeah. se Pero veía una mucho tendencia menos, muchos sí, menos, sí, muchos pero menos. Yo no recuerdo exactamente quién era y quién se fue. bueno, creo que, por ejemplo, Rafael Córdoba Rivas no sale hasta como en el 82, 83 de la Junta. Ya Sí, creo que ya Violeta había salido ya, la yeah, Violeta Barrio de Chamorro ya yeah, había salido, creo que para el año 81, una cosa así. yeah, yeah. Y entonces te vas a Cuba en el Pero ¿qué 90. pasó en un importante? Sí, En un Shakespearean tragedy? Hay siempre una una tragedia, pausa. una tragedia shakespeariana Sí. de Shakespeare. Siempre hay un evento que cambia todo. Mm, Y que cambió mucho en Nicaragua sobre la situación interna. Era la matanza de Jorge Salazar. mm, Un número 2 en la cosa. sí, Jorge han arreglado un acuerdo entre la oposición de los sandinistas para tener no recuerdo exactamente, un tipo de asamblea donde los sandinistas tenían control, pero había mucha oportunidad para la oposición de discutir legislación y todo. Y estaba trabajando. En esta manera era muy parecido de la asamblea abajo Somoza. Y cuando ellos mataron y se fue asesinado, había witnesses que nunca came forward por de miedo, pero había witnesses. Fue matado con sus brazos arriba. mm, No era posible esta cooperación. Y empezó los 10 años después de contras y todo. Anyway,
Y So, eso pasó sí, y sí, después yo te fui a fuiste. Nicaragua, yo hice otras cosas y en fin llegó a ser jefe de asuntos centroamericanos en el Departamento del State, en la oficina de América Central. Y después un diputado en la oficina de asuntos económicos para la misma región o para América Latina en general. Y llegué en Cuba solamente porque había una posición abierta. Y siempre ha tenido interés en Cuba, pero no era necesariamente mi lugar favorito para irme. Pero fue 2 años bastante interesante, bastante interesante. Esos años fueron exactamente qué años, 95, 97. No, bueno, no, 97 hasta 99. 99, 99. Ahí está, Durante la visita de la Papa y todo esto. durante la visita del Papa y el Papa, ahí sí es importante que, porque la Papa puede ser la Poteiro, entonces el Papa, la visita del Papa, el Papa a Cuba. Y entonces esta era la época que estaba, ¿cómo se llama la señora que fue la jefa de la sección de intereses ahí en Cuba? Vicky Huddleston, ¿no? No, Mike Antes, Kozak. Mike antes Kozak. Mike Cossack was de ahí. Kozak, sí. Ah, mira qué bien. Tú sabes que yo leí muchos de los libros de Michael Cossack porque él donó libros a la comunidad hebrea. Cuando él se va de Cuba, él le hace una donación grande de sus libros a la comunidad hebrea y en la biblioteca de la comunidad hebrea, en la parte de atrás estaban muchos libros de los que distribuía una agencia que se llamaba USIA, la Agencia de Información de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, muchos de los libros de Huntington, de Sam Huntington y de otros grandes escritores norteamericanos, yo los pude leer ahí, incluyendo una novela que me encanta de Pearl Buck, que se llama The Patriot, El Patriota, que es un libro que está entre mis libros preferidos. Él los donó a la comunidad, no, o sea, no es su biblioteca, seguro que él se llevó sus propios libros, pero él dejó ahí, y yo siempre he dicho que esa es una manera que el intercambio de los viajeros, de las personas, en este caso era un diplomático, pero que ayuda mucho a la divulgación de una información diferente y que he oído mucho, por ejemplo, como judío, que en el caso de la campaña que se hizo para apoyar a los judíos de la Unión Soviética, muchas personas, precisamente porque podían viajar a la Unión Soviética, ellos llevaban a las personas que contactaban en la Unión Soviética, no necesariamente disidentes, sino llegaban a un hotel, leían su libro, se lo dejaban, leían el New York Times, lo dejaban allí, leían los periódicos. Y yo digo que a mí, por ejemplo, me influyó mucho que yo tuve la oportunidad de leer incluso hasta revistas The Economist, que él se las dejó a los miembros de la comunidad hebrea. Estaba atrás en la biblioteca, no estaba muy abierto, pero yo era muy amigo de la persona que maneja la biblioteca en Cuba en aquel momento, que es Adela Boring. No sé si tú alguna vez la conociste en las recepciones en la embajada y se podía ir y leer. Leí unas cuantas cosas allí. Entonces, hablemos un poco que ya que sabemos tu experiencia, preguntémonos entonces, Gary, ¿cómo tú analizas las relaciones Cuba-Estados Unidos? ¿Cuáles son los factores que para ti son más importantes cuando tú quieres hacer un análisis de las relaciones Cuba-Estados Unidos? Los derechos humanos. Es el tema que más te importa. No es mi especialista, yo soy economista, pero los derechos humanos. Es el tema que más te interesa. ¿Y cómo lo analizas? ¿Cuáles son las guías para medir ese tema?
Tiene que entender, como usted sabe muy bien, la comunidad cubana en los Estados Unidos. Sí, Okay. Si queda la situación mal de los derechos humanos en Cuba, nunca va a ser muy buenas relaciones entre los dos países. Eso no puede ser, no puede ser. Mientras mi interés es más asuntos económicos. Bueno, es parte que soy economista, pero yo creo que el periodo especial cambió mucho en Cuba. Well, tú estabas allá, yo viviendo allá, sí. pero de mis discusiones en Havana cuando estaba allá con cubanos, me da la impresión de antes del periodo especial, Cuba era más que todo una sociedad totalitaria. Aunque la gente no podía discutir Fidel sin miedo. Cuando hablaron de Fidel, siempre no usan su nombre, siempre está así con la barba. Este cambió con el periodo especial. El gobierno ya no tenía controlar la vida económica de la gente, no tenía los recursos, no podía esperar la CDR para darte una fan o una Un ventilador. sí, o una heladera, y esta cosa. Gente tiene que vivir en el mercado paralelo, gran parte. Y así, yo creo, llegó una época de más libertad personal, liberty. Sí. No política nacional, pero personal. Este es muy importante. Yo quería llegar a ser un país un poco más libre. Déjame preguntarte, porque tú has dicho el periodo especial. No sé si tú te ubicas solo en la década de los 90 o tú te ubicas en todo lo que ha venido después de la década de los 90, incluyendo los años. Sí, estoy hablando de todo. De todo el periodo. Yo llegué en 97, algunos años después de la caída de la Unión Soviética y todo. Y ya el gobierno estaba tratando de, ¿cómo se dice?, de frenar este desarrollo económico del sector privado. Aún más en los primeros años del nuevo milenio. Mira, pero para mí, mi interés en la economía, más que mi interés profesional, es que yo creo que con un sector privado más grande, más fuerte, así va a cambiar también los libertades civiles y todo y del pueblo, que quizás no va a llegar a ser un país democrático, pero uno mira por lo mismo algo menos dictatorial. Ok. Y entonces, now, pueden discutir la situación de China, donde, llegan a ser mercados libres, pero todavía el Partido Comunista tiene poder. Entonces, yo no creo que es uno por uno de una libertad a otra libertad. Pero Cuba está en una mar de países democráticos y no es un país muy grande. Entonces, yo creo que si podemos llegar a hacer algunas reformas importantes de Cuba, va a mejorar la vida económicamente y políticamente del pueblo cubano.
Y por esto yo tengo mi interés en la economía. Déjeme decirle un par de cosas aquí. La primera es que sin lugar a dudas, fíjese, pueden tenerse diferentes puntos de vista sobre lo que era Cuba antes del periodo especial, pero yo creo que el juicio que usted hace de un aumento de la autonomía y del ciudadano frente al Estado y de las libertades individuales, yo creo que es apropiado, es muy difícil discutirlo. Habría que preguntarse, y eso se lo pregunto porque en el análisis de derechos humanos, uno se pregunta muchas veces si se hace un análisis solo basado en el estado de la oposición política. Y usted nos ha introducido una manera distinta de mirarlo, porque usted ha empezado por mirar las libertades individuales y desde allí mirar hasta el elemento económico, y hay una perspectiva que yo creo que, en mi opinión, usted está claro en ese tema. Hay otros que dicen que no, que dicen que China ha desmentido que libertades económicas expanden la libertad política. Pero lo que yo creo que la mayor evidencia está es que en China también se han producido procesos importantes de liberalización que no tienen nada que ver con la China que existía antes de la reforma de Deng Xiaoping, etc. Ahora, yo estoy de acuerdo con su manera de pensar. A mí me parece que el análisis de derechos humanos no se debe reducir a analizar la oposición política, debe incluir todas estas cosas que usted dice. Y yo le agregaría, ya hubo avances importantes en los derechos a tener propiedad privada, ya no solo en la libertad individual. Han pasado legislación que ha expandido el sector por cuenta propia y muy recientemente se acaban de pasar decretos leyes para la mediana y la pequeña empresa. Pero todavía no ha publicado. No se ha publicado en la Gaceta Oficial. Es cierto, es cierto. Era una promesa de una década. Es cierto, pero es muy difícil, Gary, es muy difícil pensar que lo van a decir y después no lo van a hacer. ¿Qué sentido tendría que ellos dijeran, anunciaran eso y después no lo hicieran? Pero yo estoy de acuerdo con usted que ellos han tenido, el gobierno ha tenido una animadversión al sector privado durante muchos años, como parte de sus convenciones leninistas. El leninismo le gusta controlarlo todo. A mí no me gusta, yo no soy leninista, no tengo que ver con eso, pero estoy tratando de entender. Ahora, le explico todo esto largo para hacerle una pregunta, que es, ¿usted cree que el análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba tiene ese nivel de sofisticación que incluye, por ejemplo, no solo los derechos políticos en el sentido más estricto de competencia de partidos políticos? Porque cuando uno lee, por ejemplo, la ley Helms, ese desarrollo que usted dice no se reconoce en su mérito. Si Cuba se convirtiera en una economía de mercado mañana, como China, la ley Helms no dice esto es una causa para tener una política distinta. Por ejemplo, en las libertades de culto, Cuba ha tenido grandes avances en la libertad de culto en términos de la posibilidad de practicar las diferentes religiones. Hubo una época que eso no se podía hacer y sin embargo llevamos 30 años en los cuales las propias comunidades religiosas lo consideran. Sin embargo, en el análisis de derechos humanos que predomina en el enfoque de la ley Helms, incluso en grandes sectores de la comunidad cubanoamericana, eso es peanuts. Eso es, para decirlo en inglés, eso es ¿cómo se dice? Fruticas de maní, no son importantes. Sin embargo, en Estados Unidos vemos que en muchos países, como la propia China, como el propio Vietnam, el enfoque norteamericano de derechos humanos no es ir con un bate de béisbol a darle en la cabeza al gobierno de esos países, sino se trata de hacer un análisis comprensivo, integral. ¿Usted cree que estamos en esa situación en los Estados Unidos? ¿Cuán lejos estamos en el análisis de este tema de los derechos humanos en Cuba? Nosotros, países, se puede escuchar mi hija, se puede escuchar mi hija de vez en cuando porque ella ya se despertó y vino.
Bueno, yo tengo mi nieto aquí, 18 veces. Yo entiendo muy bien. Mire, la diferencia es que en los Estados Unidos hay una gran comunidad cubano-americana, cubanos americanos. Y así, no se puede hablar de política extranjera sin tomar en cuenta la política doméstica de un país. Es la misma cosa con Israel. La misma cosa con Israel. You know, hay constraints. ¿Cómo se dice constraints? Limitaciones. Hay limitaciones. Hay limitaciones. Sí, pero entonces hagámoslas explícitas, digamos, no estamos haciendo un enfoque correcto de derechos humanos integral, lo que nos estamos llevando es por un tema de política interna. Y en ese caso, entonces, Bueno, digámoslo así. Bueno, los Estados Unidos no tienen una religión oficialmente nacional. Pero tenemos algo parecido, que es el Bill of Rights de la Constitution, el preámbulo de Declaración de Independencia. Sí. Okay. Así es una parte muy fuerte del pensamiento. Bueno, estos días como en Afganistán, tengo mis dudas, pero era una parte integral del pensamiento de la gente de los Estados Unidos, y especialmente en el Departamento del Estado, gente que tiene que representar nuestro país. Now, tiene, poner a un lado y los intereses particulares de los Estados Unidos, económico, estratégico, militar, negocio, es a otro lado. Y siempre estamos haciendo una política, tiene que ser una balance entre los dos. Okay. Y en cada país del mundo, el balance es diferente. So, es muy fácil criticar la política de los Estados Unidos hacia América Latina durante la Guerra Fría. En lo que, nuestro miedo de la Unión Soviética, del comunismo, significa que tuvimos que poner al lado algunos problemas, concerns, preocupaciones sobre derechos humanos en Guatemala, por ejemplo. Pero siempre estaba un parte de nuestro pensamiento en cualquier país. En algunos países no podemos hacer nada de esto. Hemos llegado a este punto en Afganistán. Pero cuando puede hacer algo, cuando los otros intereses no tan importantes, sí, derechos humanos pueden llegar encima de los otros. Este es el asunto de Cuba. Ya no tiene miedo de la Unión Soviética y todo. Pero Cuba no es importante para nada. Ahora, menos derechos humanos. No tiene, nosotros podemos vivir sin Cuba. La ciudad de Orlando tiene un Producto Bruto Nacional más grande que Cuba. Sí. que Cuba, hace muchos años había, ¿quién fue el cubano más exitoso sobre economía? Fue el presidente de Coca-Cola. Roberto Boizueta. que ya fue Roberto Boizueta. Yeah. Entonces, no tenemos que tener mucha preocupación de otras cosas de Cuba. Sí, yo estoy de acuerdo con que la importancia de Cuba ha decaído en el rango de interés de los Estados Unidos. Ahora, a mí lo que me parece, y si quieres lo dejamos ahí, Gary, porque
hay lugares donde a veces la polémica puede descansar, pero a mí me parece que Estados Unidos ha sacrificado sus intereses estratégicos y sus intereses económicos en el contexto cubano, no a la promoción de los derechos humanos, sino a la promoción de las preferencias de los grupos dominantes en la comunidad cubanoamericana, que es diferente, porque no es lo mismo lo que son las preferencias de los grupos dominantes en la comunidad cubanoamericana que lo que sería una política de derechos humanos hacia Cuba. Y te voy a decir un grupo de temas. Primero, las sanciones nunca han tenido un criterio de derecho internacional humanitario. No distinguen entre sanciones indiscriminadas y sanciones targeted sanction, que se diría sanciones dirigidas. Y eso es un criterio de una política de derechos humanos. Para parte de una política de derechos humanos es su credibilidad de que no le hace daño a la población que dice querer representar. Y no se ha podido pasar de una política de sanciones indiscriminadas a una política de sanciones dirigidas porque los sectores dominantes en la comunidad cubana no lo han permitido. Y los políticos norteamericanos han aceptado ese juego. Los presidentes norteamericanos, con la excepción de dos personas o dos presidentes, Carter y Obama. El resto de los bueno, vamos a poner a ser justos, Ford, Carter y Obama. El resto, incluyendo Clinton, el presidente Reagan y todo eso, donde hubo importancia de algo, no pusieron los derechos humanos y cuando trataron los derechos humanos, no trataron de ajustar la política de sanciones a ese respecto. Y segundo, quiero decirle, falta el análisis comprensivo. Ese análisis, si fuera de derechos humanos, de verdad, tuviese en cuenta las premisas que usted dijo al principio. El tema de las libertades económicas, el tema de las libertades sociales, el tema de las libertades culturales. Óigame, la variedad que hay en el tema cultural, las libertades que hay en el tema cultural, hay un pluralismo religioso, social, económico y cultural en Cuba que es típico de un sistema post-totalitario. No es que sea democrático liberal, pero como usted lo indicó al principio, es post-totalitario. A partir de ese diagnóstico, la política de derechos humanos de los Estados Unidos hacia Cuba debería tener en cuenta todos esos cambios. ¿Por qué ha tomado tiempo en tenerlos en cuenta? O en la época del presidente Trump, lo viró todo atrás. Porque en mi opinión, y se lo digo con claridad, porque me parece que no es una política de derechos humanos. ¿Sacrifica intereses económicos? Sí. No está guiada por intereses económicos. ¿Sacrifica o hace difícil la consecución de intereses estratégicos? Yo creo que también, pero no por los derechos humanos. Yo no veo problema alguno y yo no creo que Estados Unidos tenga que pedir disculpas por promover los derechos humanos en Cuba, porque eso el derecho internacional lo permite. Lo que me parece es que si va a hacerlo como manto para defender las prioridades de los grupos dominantes en la comunidad cubanoamericana, bueno, que lo diga claramente. ¿Por qué hay que estarlo ocultando? Si es como dices tú, sobre todo desde una perspectiva académica, ¿por qué los académicos tenemos que tragar de que se trata de derechos humanos si en realidad lo que es avanzar las prioridades de los grupos dominantes en la comunidad cubanoamericana? Bueno, usted conoce mejor que yo la comunidad cubana en los Estados Unidos. Pero de punto de vista en el Departamento del Estado, donde he trabajado por muchos años, casi nunca discutimos los intereses económicos de los cubanos en los Estados Unidos. Nunca era parte de la discusión. Y se puede verlo en la CAFSI 2, segundo, la Comisión para Asistencia para una Free Cuba, que era parte de... ¿Usted participó en esa comisión? Yo era el jefe del grupo económico. Usted era el jefe del grupo. Escribí la mayoría parte de este informe económico en este. Ok, correcto. Era un ejercicio bastante sucio, bastante difícil.
porque estaba bajo el control de la gente que escribiera en Helms-Burton. Mientras había una revolución interna de la burocracia, que casi todos entendieron que Helms-Burton no funcionaba. Que no era. Una cuenta, no tengo. Cuando Clinton aprobó. Estamos hablando de Roger Noriega. Es Roger Noriega. Exacto, Roger Noriega y todo. Un poco atrás, yo estaba en Latin American Bureau, El Buró Latinoamericano. Cuando Helms-Burton, o cuando Clinton aprobó Helms-Burton. Yo era en la oficina de asuntos económicos en esa época. Y un lunes, después de Brothers Four y el anuncio de Clinton, tuvimos una staff meeting de los altos funcionarios de Bureau. Jeff David era el subsecretario llegó a ser a la reunión, tenía el Washington Post como y nos dijeron, no me pregunten nada de esto, no sabía nada de esto. Clinton nunca consultó con el Departamento de Estado de este. Había antes informes de Washington del Tesoro que Helms-Burton era un desastre. Pero no importa, llegó a ser. Y yo, durante esa etapa, yo hice un análisis de Helms-Burton. Si llegan a ser tenemos que tener una transición en Cuba, Helms-Burton va a ser un gran impediment. ¿Cómo se dice impediment? Obstáculo o puede ser también impedimento. En español también se dice impedimento. A nuestros goles. Es desastre. Pero cuando están hablando de la política externa de los Estados Unidos, en cualquier país, en cualquier política, no es algo que hablar mucho de gran estrategia. Nuestras políticas son siempre una porquería, con muchos intereses diferentes, que tiene que integrar hasta algo que parece sensible. Y puede ser económico, derechos humanos, seguridad militar, intereses especiales en los Estados Unidos. Nunca es algo perfecto. Como un diplomático tiene que vivir con este. Yo estoy de acuerdo que esa es la realidad, la política interna, y además es una democracia. En las democracias lo que piense el electorado cuenta. Ahora, en Estados Unidos, incluso hasta en la época de la llamada era progresiva, en la época de Theodore Roosevelt, y después parte de la idea fue tratar de proteger el Foreign Service, el servicio externo, en lo posible, de esas influencias que podían secuestrar la política norteamericana. Yo estoy de acuerdo que tiene que tener un papel la comunidad cubana y los grupos dominantes de la comunidad cubana en el cocinado de la política hacia Cuba. El tema es que en la ausencia de la lógica de la Guerra Fría ha llegado a predominar, y a veces uno nota una especie de política a la deriva donde se hacen cosas que perjudican la política norteamericana en un sentido mayor. Yo estoy de acuerdo que lo de gran estrategia siempre es un plan, pero déjeme recordarle algo que
que decía el sabio de la guerra y de la estrategia china, Sun Tzu, que él decía, si usted tiene un plan y lo aplica dogmáticamente, va a perder la batalla. Pero el que no tiene ningún plan, pierde la batalla seguramente. Entonces, hay veces que uno se pregunta si hay una idea de política exterior hacia Cuba que va más allá de simplemente satisfacer las presiones de la comunidad cubana-americana. Y usted mencionó un caso que le voy a decir que lo confirma, el caso de Clinton. Si usted lee las memorias de Clinton, lo que dice de la política hacia Cuba es irresponsable delante de lo que pensaron los padres fundadores. Porque los padres fundadores hablaron de crear grandes distritos para que la política tuviese que interactuar las diferentes facciones y terminara produciendo lo que es mejor para los Estados Unidos en general. Ahora, Clinton en sus memorias dice, sin ningún recato, sin ningún cuidado, él dice, aprobar Helms-Burton fue muy mala política para los Estados Unidos, pero fue muy mala política exterior para los Estados Unidos, pero fue buena política hacia el estado de la Florida para nuestra reelección. Exacto. Para nuestra reelección. Yo creo que si él se tuviese que parar su segundo nombre, él es William Jefferson Clinton. Si él se tuviese que parar delante de Jefferson a rendir cuentas, por eso Jefferson le diría, para eso no fue que se crearon los Estados Unidos. Se supone que usted como presidente debía pensar primero que todo, no en su próxima reelección, sino también en lo que es en el tipo de política que deja y que daña los intereses de los Estados Unidos a largo plazo. Yo sé que los políticos no funcionan así, pero lo que es el modelo hay que pensarlo y discutirlo. Bueno, recuerda que vivimos siempre vivimos en la política. Sí, sí, pero dentro de esto. Pero hay alta política y pequeña política. Y yo creo que en este caso sería bueno para evitar más problemas en el futuro que se pensara un poco como país Estados Unidos y menos en simplemente la idea de la próxima elección. Eso no le ha ido bien en parte, no solo en el caso de Cuba, sino en otras áreas, no le ha hecho bien a la política exterior norteamericana. Pero voy a darle mi opinión. Sí, dígame. Cuba no vale nada para los Estados Unidos. Nuestros intereses. No es importante económico, ya no es importante militar. Puede ser un importante sobre las drogas. En más o menos, mientras cuando estaba en Havana y después escribiendo algunos de mis primeros papeles en ASCII, yo escribí un papel se llama Mitigating the Inevitable Disaster. El papel, déjeme traducirlo. El papel, el trabajo escrito por Gary, que él dice que escribió, se llamaba Mitigando el Desastre Inevitable. Yeah. Y se puede encontrarlo en los artículos sobre la ASCII website. Yo lo he leído. Ok. Que yo decidí que si el gobierno cubano cayó durante esta época, como nosotros queríamos, un gran colapso, iba a ser un gran problema para los Estados Unidos. Porque no tuvimos una política para resolver la solución. Yo pregunté, ¿y qué vamos a hacer si en 100,000 cubanos comunistas llegan a Miami para pedir asilo?
um, Para pedir asilo, para pedir asilo. para decirlo, que en esa época el sector privado no era bien desarrollado. ¿Quién van a manejar la economía? Y drogas. Si sacan la policía de cada esquina de Havana, ¿qué va a pasar con las drogas? Van a, va a ser un nuevo México o peor. ¿No? Y los carteles de México Sí. tienen dimensión internacional. Claro, y además, este era el acuerdo de la guardacosta, La nuestra guardafrontera y la guardacosta. costa, yeah. I mean, había aviones que llegan a la frontera de Cuba, se caían en paquetes de drogas en el mar, y los cigarette boats, picked them up and took them to the Florida coast. And bueno, I mean, Cuba tiene miles y miles de millas de frontera con la mar, miles de lugares donde poner un barco. Y Cuba va a un centro de la industria narcotráfico. Y yo escribiendo en 99, en 2002 y todo. Entonces hay interés en los Estados Unidos que Cuba no caigan en chaos. Que no caigan en chaos. I mean, para mí es muy importante que la transición debe ser pacífica y debe ser, y el gobierno debe ser el líder de hacer la transformación. Ok. Pero mi opinión es que el gobierno cubano no tiene capacidad de hacerlo. Un artículo que yo escribí hace 4 años, algo así, era sobre ¿cómo se llama? Arteriosclerosis del régimen cubano. Y nosotros discutimos cuando estoy escribiendo esto, que ¿por qué el gobierno cubano no puede hacer cambios? Hay algunas razones. Primero, ideología. Aunque ellos saben que la economía no funciona, todavía está atrapado. No siento mi español hace mucho tiempo. No, está bien. Estás haciendo el esfuerzo y la audiencia te lo va a agradecer mucho. Ok, atrapando en la ideología, no solo de marxismo, pero de fidelismo. Y aunque una economista regular de oeste, como nosotros, pues nosotros tratamos de analizar un problema con un modelo de mercado libre. Y tiene que pensar muy difícil, tiene que escapar de nuestro modelo de pensar para atacar un problema afuera de este modelo. Los cubanos tienen el mismo problema y todavía no han escapado de esto. Segundo, quieren quedar en poder. No solamente como un partido, pero cada individual. Tercero, cada individuo. Hay que decir de cada individuo. Yeah. También la burocracia. Usted me dijo hace algunos años la diferencia entre China y Cuba. En China, Mao destruyó la burocracia antes de las reformas económicas.
La burocracia no podía luchar contra. Ese no ha pasado en Cuba. I mean, Raúl en sus muchos discursos sobre los algunos congresos de partido siempre están pidiendo los funcionarios de ser más flexible, de pensar de you know, y sí, me parece casi poco éxito. Así es, tiene una arteriosclerosis, no sé qué es la palabra. Sí, es la palabra, es correcto. Mire, yo creo que ese diagnóstico que usted hace, Yeah. no necesariamente 100% estoy de acuerdo, pero creo que los puntos que usted ha mencionado Entonces, son válidos. okay, entonces, sobre el embargo, partes de embargo. No han. Pero déjeme hacerle una pregunta ahí, porque es que el tema que usted trajo está muy bien formulado. Ahora le pregunto, si ese es el diagnóstico, fíjese, si ese es el diagnóstico, la pregunta es, ¿cuál debe ser la política de Estados Unidos más apropiada para tratar de romper esa arteriosclerosis o para tratar de crear condiciones que las reformas esas puedan tener lugar y lograr esa transición pacífica, gradual y ordenada? Entonces le pregunto, ¿usted cree que la política de aislamiento y hostilidad sirve a crear una nueva visión a este respecto? Fíjese, yo sé que hay curas internas, esos son problemas internos que no se deben al bloqueo, no se deben al embargo, no se deben a las sanciones. Yo no le estoy responsabilizando. Eso no tiene que ver con el bloqueo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la política óptima para lidiar con el problema que usted dice y el resultado óptimo para la política norteamericana que usted enuncia, que dice que es una transición pacífica, gradual y ordenada? La política óptima cambia con tiempo y con los eventos. Al principio, yo no creo que cualquier política de los Estados Unidos pueden resolver el problema cubano. El problema cubano tiene que ser los cubanos tienen que resolver. De acuerdo. De acuerdo, ok. Es el primero. Entonces, casi no importa la política de los Estados Unidos. Pero, en este momento. Bueno, ahí usted saltó largo, pero yo voy a escuchar su opinión. Ok. Cambios progresivos en mi sentido. Y llegan en Cuba cuando hay una crisis económica. Y cuando la situación económica mejora, el gobierno hace retraso al punto antes. Y se puede ver estas veces con sus políticas sobre el sector privado y todo esto. Cuba hoy es como se dice, un perfect storm. Una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Que era el título de nuestra penúltima conferencia de ASCII. Ya no tiene, recursos de afuera, no tienen amigos que van a darle dinero, por lo menos por un momento. No tiene oportunidades de accesar al Fondo Monetario de la World Bank. La política de Trump, limitó los remises. Turismo ha caído 94% y con COVID. Y yo creo que no van a recuperar en mucho tiempo,
por muchos años, porque no solo de COVID, yo creo que las manifestaciones que pasó van a afectar al turismo en el futuro. Cuba no tiene lo lure que tenía antes. Y al mismo tiempo tiene que dar comida a la población. Tiene que dar medicina a la población. ¿Ok? Así estoy a una década o más que una década de hablando de reformas. Ya están tratando de hacerlo de manera bastante inefectual, pero en la dirección correcta. Lo es importante, yo creo, para los Estados Unidos es soportar las reformas, pero no en la manera. No entendí. ¿Qué dijiste? ¿Que es importante para los Estados Unidos apoyar las reformas o que no es importante? Es importante, pero en la manera es importante. La manera es importante. Para levantar el embargo en este momento, mientras el gobierno cubano no han hecho las reformas necesarias todavía, quizás va. Yo creo que puede ser más temprano. Más temprano. Como discutimos en nuestra discusión en ASCII. Yo creo que nuestra política debe ser hablar en una manera bastante tranquilo, sin grita, sin política privada, con el gobierno cubano. Y dice, menos, ustedes tienen que hacer sus políticas que ustedes creen son necesarias. Si nosotros tratamos de decirles lo que tienen que decir, siempre van a rechazarlos. Ni en privado o en público. I mean, es un buen tiempo para ser mudo nosotros. Pero en privado, podemos decir, si hagan las reformas que pueden apoyar, que pueden mejorar la situación económica en el país para permitir algo de crecimiento. Después, no antes, pero después, podemos apoyarlo y tratar de ayudarlo. Y en el sentido que podemos levantar el embargo, por lo menos por el sector privado, para permitir créditos al sector privado. Esto significa que tiene que tener un mercado de divisas en Havana, que no hay en este momento. Pero el crédito tiene que ser de los proveedores, supplier credit. No puede venir de los bancos garantizados depósitos del gobierno de Estados Unidos. Porque siempre Cuba muchas veces no van a pagarlos. Entonces no pueden ser depósitos garantidos. Pero si una empresa... Sí, pero eso pasa en otros lugares también, a veces con países que tienen peor crédito país que Cuba. Exacto. Y Estados Unidos le permite, por ejemplo, si hay personas, digamos, en la República Centroafricana o en Sierra Leona, donde estuviste de diplomático, hay créditos que no los pagan, pero que el gobierno norteamericano dice, no es nuestro problema. Si hay entes privados que lo presten, ellos toman la responsabilidad. Sí. Que con Cuba no ocurre así. Con Cuba no ocurre así por el bloqueo.
y durante la crisis de divisas, costó el sector privado muchos en muchos países. Algunos bancos costó mucho. Pero again, estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de otras partes del mundo. Entonces, si alguien quiere dar supplier credit de su propio recursos, puede ser. Ellos pueden tomar el riesgo o no pueden tomar el riesgo, pero no de los bancos que los padres tienen garantías de público. Okay. Pero te pongo un ejemplo. El gobierno cubano, para hablarte de un ejemplo, el gobierno cubano permite la importación hoy para uso comercial de paneles solares. Estados Unidos está a favor del uso de las energías renovables. El sector privado cubano puede empezar a comprar eso para hacer más eficiente su consumo energético. Hay sectores en Estados Unidos que le venderían con gusto esos paneles solares a Cuba. ¿Por qué no se puede hacer? Por la posición, por el embargo. Okay, es por lo que... Esta cosa que no estoy de acuerdo con esto. Okay. Pero al mismo tiempo ya vendemos comida a Cuba que han doblado en los últimos 6 meses. Vendemos medicina a Cuba y yo sé que hay licencias que hacen la pobreza bastante difícil a veces. Y debe cambiar. Debe cambiar. Podemos hacer ahora mismo. Pero y no tengo ningún problema de, ayuda humanitaria a Cuba. No tengo. Aunque tiene que recordar que hay un problema humanitario en todo el mundo en este momento. Sí. Y en muchos lugares tenemos que dar ayuda humanitaria. Ahí quería terminar, porque esa es la última pregunta que te quería hacer ya, para ir cerrando. Gary, ¿qué tú crees que se puede hacer en tema de cooperación contra la pandemia entre Cuba y Estados Unidos? Te voy a recordar algo. En un artículo que él escribió para la revista Foreign Affairs en el 2016, Biden, que estaba en la agonía por la pérdida de su hijo, Bo, que incluso él después habla de esto en su libro Promise Me That, él en el artículo en Foreign Affairs, él escribió que un ejemplo de liderazgo norteamericano había sido la lucha contra el ébola en West África, en África Occidental, y que se había traspasado las diferencias ideológicas frente a amenazas transnacionales. Y él ha dicho reiteradamente que eso es una condición de liderazgo norteamericano. Hay 2 situaciones hoy que son de corte humanitario en las cuales tu opinión yo creo que puede ser muy interesante en este programa. Una es la situación del COVID, no solo en Cuba, sino en el área del Caribe, que es un área contigua a los Estados Unidos, y el terremoto en Haití. Entonces te quería preguntar, ¿qué posibilidades tú crees que hay de un liderazgo norteamericano en esta área? Tú me preguntaste el sábado y te lo quiero reiterar aquí. Un área donde las sanciones son bien fuertes es en las sanciones secundarias en el campo financiero. Un área podría ser una licencia general para el uso del dólar en transacciones que terminen en un contenido humanitario, para uso humanitario. Diga que de China, Jack Ma de Alibaba quiere mandar una donación a Cuba y lo que quiere usar es dólares, que no se le vaya a poder a poner una multa por enviar ventiladores a Cuba. O digamos para apoyar la presencia que un banco francés con apoyo de franceses quiera ayudar a la misión médica cubana con medicina para la misión médica cubana en Haití, no debería ser objeto de la persecución por parte del sistema financiero norteamericano. Entonces, te quería preguntar en eso, ¿qué áreas tú crees que podrían moverse en este tema del enfrentamiento a la pandemia?
Porque te Después, digo, yo como ciudadano norteamericano también me pregunto por qué se le hace daño a la credibilidad norteamericana en esta área cuando se habla de estos temas y se dice, no se puede cooperar porque está el bloqueo norteamericano o el embargo norteamericano o las sanciones norteamericanas. Yo creo que en la competencia que hay con otros grandes poderes, un liderazgo norteamericano implica también pasar por encima de medidas unilaterales coercitivas que hacen difícil ese liderazgo. well, you know, un poco de historia. Durante the landslides in Venezuela. Durante ¿cómo se diría? Los movimientos de tierra que hubo en Venezuela. Exactly. Yeah, the landslides. Yeah. Sí. Nosotros tuvimos nuestros grupos médicos y de agua pura y todos. Estamos trabajando sobre los playas de La Cata y todo. También allá los doctores cubanos y nosotros trabajamos bastante bien entre nosotros. O sea, los doctores cubanos y los doctores norteamericanos. Exacto. Qué bien. No sabía esa historia. Yeah. Y en la otra earthquake en Haití hace 10 años, yo escribí una carta a la Washington Post. Que lo leí, yo lo leí. Sí, yo lo leí. Pidiendo. Y se publicó, sí, correcto. Sobre que tenemos que trabajar con los médicos cubanos. Y hicimos, yo entiendo que hicimos. Sí, sí. En No, y en el caso de Sierra Leona fue un caso muy importante. Eso es algo que todavía yo tengo mucho, ¿cómo se dice? Estoy todavía enojado. ¿Estás enojado? ¿Por qué? Enojado con Obama. Con Obama. Pero yo tengo entendido que que hubo buena cooperación, que se enfermó un médico cubano y se le sacó al barco que estaba norteamericano. Yo fui al embajador de Sierra Leona en Washington con 2 papeles que se llama talking points. Sí. Uno, ¿cómo ustedes pedir ayuda de los Estados Unidos? Un página de talking points. Otra página, así tiene que pedir ayuda de los cubanos. Qué bien. A través de las Naciones Unidas, porque Cuba no tenía embajada en Sierra Leona. Freetown. Y al mismo tiempo me mandé una carta, un email al ex jefe del ejército Sierra Leona en Freetown, con las mismas cosas. En 5 días, el gobierno de Sierra Leona ha pedido los 2. Y Cuba respondió bastante bien. Los Estados Unidos con más recursos, pero con mucho menos entusiasmo. Tenía un impuesto que hasta yo creo que todavía es una vergüenza. Yo tengo fotos de mí en frente de Casa Blanca diciendo que Africans are people too. Entonces, sí, podemos ayudar en Haití y hacemos cooperativo y podemos cambiar algunas de las reglas financieras. Pero es difícil cambiar las reglas financieras, es muy complejo. No es solamente políticamente, pero cómo hacerlo, no es fácil. Okay. Bueno, yo tenía algunas palabras finales, pero no recuerdo qué era. Entonces. Bueno, Gary, hemos tenido una muy buena conversación. Te agradezco el esfuerzo que has hecho para hablar en español y así poder llegar a nuestra audiencia. Vamos a tratar de mantener a ver si sacamos este programa lo más rápido posible. Hemos tratado temas muy interesantes. No sé si los paneles que hubo en ASCE se van a hacer disponibles para el público, porque sé que se grabaron,
pero fue una conferencia muy interesante. Yo me inscribí, yo soy ahora miembro de ASCE. Nuevamente hubo una época que fui, me quité por un tiempo, ahora he Los regresado. dispositivos, sí, nuestra conferencia va a ser online, ojalá esta semana que viene, para los que estaban miembros de ASCII. Para los miembros de ASCE. Okay. Correcto. Más o menos en 6 semanas vamos a hacerlo públicamente. Ok, correcto. Nunca hemos pedido dinero para los asuntos online de ASCII antes. Pero después de un año sin una reunión vivo, tenemos que pagar nuestras cuentas. Correcto. Bueno, qué gusto haberte tenido aquí en el programa, Gary, y esperamos que no sea la última. Disfruta ese episodio de canoa en Maine. Es uno de los estados que no he visitado, uno de los pocos estados que no he visitado en los Estados Unidos, pero estoy loco por ir allí. Me tenía una invitación de unas personas, pero finalmente no pude ir una vez y ya me ha quedado entre los estados. Que hay dos partes de Maine. Hay parte del mar y la parte interior. Son muy diferentes. La parte interior, es cerca de la frontera de Canadá. Bueno, trataremos. Más como Minnesota Bueno, Minnesota me encanta. A mí y a mi esposa nos encanta Minnesota. Bueno, qué gusto. Y así nos despedimos de Conversaciones Americanas. Como ven, tenemos una discusión plural, una conversación con personas en las cuales coincidimos 50, 60, 70%. En las cosas que no estamos de acuerdo, bueno, se ventilan abiertamente. Yo creo que el Gary May Barduk es un académico y un ex diplomático cuya voz cuenta bastante en la discusión sobre Cuba por sus conocimientos tanto de América Latina, tanto de otras regiones como de el Caribe y Cuba en particular. Ha sido un gusto que el presidente de ASCE, él ha venido aquí en condición personal, no lo que él ha dicho no representa a la organización ni mucho menos, es su opinión personal, pero hemos ganado mucho con esta discusión cándida y conversación con él. Gary, hasta la próxima y muchas gracias. Te mando un abrazo. Y estoy esperando nuestra próxima reunión. Ok, ojalá también vengas de nuevo y podamos hacer un canal. Bueno, nos vemos. Hasta luego.